Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y vamos a empezar con el cuarto video de sistema digestivo para la materia anatomía de nutrición de la uva. En este caso vamos a hablar del intestino, ahí vamos. Bueno, vamos a empezar con el intestino delgado. El intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo, algo más de 6 metros, en el cual se reconocen tres porciones claramente diferenciadas, o por lo menos la primera porción, que es el duodeno, está claramente diferenciada. Luego el yeyuno también se diferencia con toda claridad del duodeno, ya vamos a ver cómo. Y luego la transición entre yeyuno e ilion es más sutil. Las funciones del intestino delgado son digestivas y absortivas. Obviamente que comparte todas las funciones del sistema digestivo, y faltaría agregar quizás acá las funciones inmunológicas, que también son muy importantes y están muy desarrolladas, pero las funciones centrales tienen que ver con la digestión y con la absorción de nutrientes, principalmente con la absorción, ya que es el órgano absortivo por excelencia. La mucosa y la submucosa del intestino se pliegan para aumentar la superficie de contacto. Se forman las válvulas conniventes, que ya las hemos visto anteriormente. Y luego la superficie externa, libre, está rodeada por un epitelio plano simple que constituye la cara visceral del peritoneo, que es lo que les estoy marcando con el puntero láser. Y esa cara visceral del peritoneo se continúa a nivel del tallo mesentérico y luego se repliega para constituir la cara parietal del peritoneo, que recubre la pared interna interior del abdomen. El intestino, en su cara posterior, se continúa con el mesenterio, que es una estructura de tejido conectivo que transporta vasos y nervios y que lo une a la pared del abdomen. Continuamos. Bueno, la mucosa del intestino delgado. ¿Cómo está constituida la mucosa del intestino delgado? Bueno, lo más importante es que tiene las vellosidades intestinales, que son estas estructuras que se prolongan hacia la luz, que incluyen al epitelio y a la lámina propia. Después vamos a ver que tienen dentro de la lámina propia ciertas estructuras como fibras musculares. Estas fibras se acortan para comprimir la vellosidad y hacer de bomba impulsora de todos los materiales absorbidos. También hay un importante desarrollo de capilares que van a transportar gran parte del material absorbido, sobre todo proteico, agua y electrolitos, y materiales glúcidos también, mientras que el material lipídico va a drenar a un vaso central que se suele ver bastante grande, que se llama vaso quilífero, que es un vaso linfático, pertenece al sistema linfático. Bueno, todos estos vasos van acumulando las absorciones de las células intestinales y luego, por la contracción de estas fibras musculares, que se llama músculo de Brooke, obviamente ese acortamiento genera una presión, genera un colapso de toda esa vascularización, y eso hace que el contenido absorbido drene hacia la circulación general. Por debajo de las vellosidades se proyectan glándulas, que son glándulas tubulares simples, se llaman glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, o también las pueden encontrar con el nombre glándulas de Lieberkühn, pero generalmente le vamos a decir glándulas intestinales. Vamos a ver después que si bien hay una continuidad del epitelio, ustedes pueden ver acá la presencia de las células caliciformes tanto en las vellosidades como en las glándulas. Luego cambian un poco los tipos celulares, aparecen otros tipos celulares en las glándulas, esto ya lo vamos a ver con detalle, así que no se preocupen. Y luego completan la mucosa las dos capas de la muscular de la mucosa, una capa circular interna y otra longitudinal externa, que son finas capas de la mucosa. Estas capas musculares de la mucosa son las que le dan origen a estas fibras musculares de Brooke, que son las que sirven obviamente para hacer de bomba impulsora
de las vellosidades. Así que esta es la estructura básica de la mucosa de todo el intestino delgado y después vamos a ver con detalle a medida que vayamos estudiando cada una de las porciones. Continuamos. Bueno, ¿por qué aumenta la superficie del intestino delgado? Es decir, ¿cómo se organiza el intestino delgado para aumentar muchísimo su superficie de absorción? Bueno, tiene tres estructuras. De mayor a menor, tiene estas estructuras que ustedes ven acá, acá ven una y acá ven otra, que se llaman pliegues circulares, que incluyen a la submucosa. Toda la estructura que ven acá es la submucosa. Este es un corte de duodeno, porque acá hay glándulas a nivel de la submucosa. Esto es lo característico del duodeno, esto ya lo vamos a ver. Pero lo interesante que ustedes tienen que saber es que uno de los mecanismos para aumentar el tamaño son estos pliegues circulares. Este es un corte longitudinal, y acá vemos un pliegue circular y acá vemos otro pliegue circular. Desde esos pliegues circulares se proyectan lo que ya vimos antes, que son las vellosidades. Estas vellosidades suelen incluso ramificarse y aumentan muchísimo la superficie de absorción. Y luego, cada una de las células absortivas que recubren estas vellosidades tienen microvellosidades, que ya las hemos visto para el primer parcial, que son pliegues de la membrana apical de la célula que aumentan la superficie de contacto de cada célula en particular. Esto hace aumentar muchísimo la superficie de absorción del intestino delgado. Continuamos. Bueno, y acá tienen en mayor detalle un dibujo de las válvulas conniventes o de Kerckring, que son pliegues circulares, como los pueden ver acá, periódicos, por eso se llaman válvulas circulares o pliegues circulares, y forman este tipo de anillo transversalmente que se va proyectando desde la segunda porción del duodeno hasta el tercio medio aproximadamente del ilion. Estos pliegues aumentan unas 3 veces, se triplican la superficie de contacto del intestino con la luz, y así es como se verían en un corte, digamos, longitudinal. Como les decía, comienzan unos 5 centímetros distales al píloro, es decir, en la segunda porción del duodeno, se hacen muy abundantes sobre el final del duodeno y al principio del yeyuno, y luego disminuyen, es decir, cuando todo el yeyuno son bastante abundantes y luego van disminuyendo hasta desaparecer en la porción terminal del ilio. Válvulas de Kerckring. Recuerdo. Continuamos. Bueno, ahora vemos más en detalle las vellosidades intestinales. Como les decía, son proyecciones digitiformes o foliáceas que están constituidas por el epitelio más la lámina propia de la mucosa. Si ustedes ven vellosidades, seguro están en el intestino delgado, porque son exclusivas del intestino delgado. Se extienden por todo el intestino delgado, pueden medir hasta 1,5 milímetros de alta. Obviamente no todas, pero algunas pueden llegar hasta 1,5 milímetros, lo cual hace que se vean a simple vista y le dan una estructura terciopelada al tacto. Por la lámina propia de las vellosidades, como les comenté anteriormente, transcurren un gran número de capilares, que son capilares fenestrados porque están en zona de alta absorción. Hay un gran número de células de la inmunidad, hay células de músculo liso, los músculos de Bruque, y hay un vaso linfático central que se llama vaso quilífero, que es el encargado de la absorción de las lipoproteínas. Continuamos. En el fondo de las glándulas gástricas vamos a encontrar un tipo de célula muy particular, que es lo que ven acá, se llama células de Panet. Acá es donde cambia el tipo de célula entre lo que es la vellosidad y lo que es la glándula. El resto, las glándulas son relativamente parecidas, aunque en el cuello de la glándula hay más células madres, que son las que originan al resto de las células. Si migran hacia la luz, se van a diferenciar en células absortivas o células M, ya lo vamos a ver, y si migran hacia el fondo de la glándula, posiblemente se diferencien en células de Panet, y las células caliciformes pueden surgir de cualquiera de las células migrantes. Lo interesante es que estas glándulas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples, parten de la base de las vellosidades y que en su fondo tienen un tipo celular muy específico del intestino, muy específico de las criptas de Lieberkühn, que son más abundantes, obviamente, estas células en el
intestino, son propias incluso del intestino delgado y del apéndice, que tienen en su citoplasma apical gránulos de secreción muy eosinófilos que se conservan en los cortes teñidos con H&E, tienen un citoplasma basal muy basófilo por el abundante retículo endoplasmático y liberan una enzima que se llama lisozima, que tiene una función bacteriostática y bactericida, es decir, tiene una función inmunológica de atacar a las bacterias que puedan estar en la luz, con lo cual se considera que son reguladoras de la flora intestinal, es decir, las bacterias propias no las afecta y sí afecta a distintos tipos de bacterias invasoras. También se ven en este corte a gran aumento la presencia de linfocitos a nivel de la mucosa. Estos linfocitos se relacionan con un tipo particular de células que se llaman células M, que ya las vamos a ver. Continuamos. Bueno, y la tercera estructura, que está en función de aumentar la superficie de contacto de la mucosa, como les mencionaba antes, son las microvellosidades y no hay que olvidarse del glucocáliz. Las microvellosidades tienen un nombre propio y se llaman chapra estriada por esta forma tan prolija que se ve acá en la microscopía electrónica y no tan alta. Fíjense que son como las estriaciones de una chapa. Y lo interesante es que en la interfase entre la luz y esta chapa estriada aparecen una serie de glucoproteínas fuertemente unidas a las membranas de las microvellosidades que se llaman glucocáliz. En estas proteínas, estas glucoproteínas tienen función enzimática, pueden clivar, por ejemplo, algunos disacáridos y además fijan esas estructuras para permitir su endocitosis, o sea que tienen una función digestiva y tienen una función de captación para la absorción. Pero repito, tienen enzimas digestivas ancladas a la membrana y tienen también la capacidad de captar a las moléculas que luego se van a incorporar por endocitosis. Recordemos que el epitelio es muy selectivo de qué es lo que va a incorporar y qué no. Continuamos. Bueno, y acá, como les prometí, vamos a ver con mayor detalle qué tipos de células vamos a encontrar en el epitelio del intestino delgado. Las células de las vellosidades, que es lo que tienen dibujado acá arriba, varían levemente de las células de las criptas, como les voy a comentar ahora a continuación. Primero les voy a mencionar los tipos celulares que ustedes van a encontrar. Van a encontrar células maduras, van a encontrar 5 tipos celulares. Van a encontrar los enterocitos, que son las típicas células absortivas con las microvellosidades en chapa estriadas. Van a encontrar las células caliciformes, que van a secretar moco. Van a encontrar las células de Panet, secretoras de lisozima, que están al fondo de la glándula y tienen un citoplasma apical muy eosinófilo. Van a encontrar células enteroendocrinas, que antes se llamaban enterocromáfines, que son células del sistema neuroendocrino difuso y que son las que regulan las secreciones, la motilidad, son las que se articulan con el sistema nervioso autónomo y con el sistema endocrino en general. Y luego vamos a encontrar un nuevo tipo celular que se llaman células M, o células de micropliegues, que son células que están vinculadas a la inmunidad. Son células que captan antígenos y los transportan hasta los nódulos linfáticos de la lámina propia, o incluso mismo a nivel del epitelio pueden presentarle los antígenos a los linfocitos T. Así que estos son los 5 tipos celulares. Estos 5 tipos celulares derivan de una célula madre indiferenciada que suele estar al fondo de las glándulas, pero que luego de dividirse migra hacia la parte media o cuello de la glándula, formando un tipo celular que se llama célula temporal amplificadora. Y de esa célula temporal amplificadora es de donde pueden derivar cualquiera del resto de las células que pueden estar en las glándulas o en las vellosidades, a excepción de las células de Panet, que derivan generalmente de la célula madre indiferenciada sin células intermediarias. Acá lo pueden ver perfectamente en el dibujo. La única diferencia es que a las células M se le dice células penachadas. Y la letra M también viene de que tiene micropliegues. En vez de tener microvellosidades, tiene como unos pliegues en la membrana que le permiten aumentar la superficie de contacto, no tanto como en el caso de los enterocitos, pero
esos repliegues de membrana le permite estar en contacto con mayor proporción de luz intestinal y captar así los antígenos que le va a presentar a los linfocitos. Así que estos son los tipos celulares y es un tema muy importante para incorporar. Continuamos. Bueno, vamos a detenernos un poquito en los enterocitos. Los enterocitos son células cilíndricas, son absortivas por excelencia, son las típicas células absortivas de la mucosa intestinal, son más abundantes en el intestino delgado y además están más especificadas para absorber nutrientes, mientras que en el intestino grueso tienen más función en la absorción de agua y electrolitos, pero se considera que es el mismo tipo celular con distintas proteínas de membrana para distinta capacidad absortiva. Como les mencioné antes, en la superficie apical tienen estructuras que pueden actuar en la digestión de sustancias y en la captación de sustancias y nutrientes para su absorción. Y por supuesto que tienen uniones intercelulares estrechas que impiden el paso de las sustancias entre las células y sobre todo hacen, como habíamos visto en el primer parcial, hace una compartimentalización de lo que es la membrana apical de la membrana vasolateral. Entonces la membrana apical capta a los nutrientes en forma unidireccional hacia el citoplasma, mientras que la membrana vasolateral permite el paso por distintos mecanismos de las sustancias desde la célula hacia el tejido conectivo subyacente y de ahí a los capilares, al sistema de vasos linfáticos según de qué nutriente se trata. Acá lo vemos perfectamente explicado en el dibujo. Por ejemplo, la glucosa y la galactosa comparten un mismo principio activo que tiene que ver también con el ingreso de sodio, es decir, utilizan la fuerza del sodio para ingresar y luego por difusión facilitada por otro canal pasan al conectivo subyacente y de ahí a la circulación sanguínea. Los aminoácidos también usan transporte activo por sodio y también se pueden captar, esto se ha descubierto últimamente, dipéptidos y tripéptidos en un mecanismo que está vinculado con la incorporación secundaria de protones, por un gradiente de concentración del ácido en la luz intestinal. Y luego hay mecanismos bastante complejos que lo van a ver en bioquímica, por el cual se absorben las micelas, que son estructuras como gotitas de grasas emulsionadas por las sales biliares, y también algunos lípidos simples como monoacilgliceroles o ácidos grasos libres de cadena larga que se incorporan a la célula y dentro de la célula se forman esta estructura que se llama kilomicrón, que luego pasa al tejido conectivo subyacente y de ahí a los vasos quilíferos que lo incorporan desde a la circulación linfática y de ahí a la circulación general. Bueno, estos son los mecanismos, algunos de los mecanismos de absorción de los enterocitos que ustedes los van a ver bien en bioquímica, pero les hago un paneo como para que vayan teniendo ideas. Continuamos. Bueno, ahora vamos a ver las porciones del intestino delgado. La primera porción es el duodeno, es la porción más corta y más gruesa, se encuentra fijado a la pared posterior del abdomen, en la parte superior y media del abdomen. La primera porción es retroperitoneal, está pegada sobre la pared posterior del abdomen, recibe el quimo gástrico y luego en su segunda porción recibe la bilis de la vesícula biliar y los jugos pancreáticos desde el conducto pancreático común, que transforman ese quimo gástrico en lo que se llama el quilo intestinal. De ahí el nombre de kilomicrones y vasos quilíferos, los que transportan la grasa, sobre todo porque la bilis emulsiona las grasas del quimo, transformándolo en lo que se llama el quilo. El duodeno tiene 4 porciones y tiene 4 ángulos rectos. El último ángulo recto hace que la última porción vaya de atrás hacia adelante, donde comienza el yeyuno. Continuamos. Bueno, vamos a ver un poco los detalles histológicos del duodeno. Acá les puse un corte a bajo aumento, un 10 por, donde se observan las capas musculares y se observan los pliegues circulares, donde
en la submucosa, recuerden que la submucosa acompañaba los pliegues circulares, fíjense que por acá esta parte bien eosinófila se corresponde con la muscular de la mucosa, que está separando lo que es la lámina propia de la submucosa, y por debajo de la muscular entonces tenemos estas acumulaciones, acá están a bajo aumento, pero la vamos a ver a mayor aumento en la placa siguiente, pero que se llaman glándulas de Brunner, son glándulas mucosas por su secreción y submucosas por su ubicación. Secretan un moco fluido rico en bicarbonato que ayuda a neutralizar el ácido gástrico y además tiene factores de crecimiento epitelial que estimula las mitosis y la renovación de las células del epitelio de la mucosa. Las vellosidades del duodeno son muy abundantes, son muy amplias, pueden ser digitiformes o foliáceas, pero lo interesante es que se pueden ramificar y se entreveran entre ellas, entonces en cortes de bajo aumento le dan este aspecto laberíntico. El epitelio de las vellosidades puede diferenciarse del de las criptas, como les mostré en imágenes anteriores, ya que en el fondo de las criptas son muy abundantes las células de Paneth. Y por debajo de la muscular de la mucosa vamos a encontrar glándulas mucosas, y eso es exclusivo del duodeno. Si ustedes ven vellosidades y glándulas en la submucosa, pueden decir con total seguridad que se trata de un corte de duodeno. Esto es pregunta de examen. Entonces, si encuentran glándulas mucosas en la submucosa, es decir, glándulas de secreción mucosa en la submucosa del órgano, y en la luz encuentran vellosidades, seguro es duodeno. Continuamos. Bueno, y acá las tienen entonces a las glándulas de Brunner. Se ubican en la capa submucosa del duodeno, aunque en personas jóvenes pueden llegar al yeyuno. De todas formas, esto es solo en un porcentaje mínimo, un 30% de personas jóvenes. Con lo cual, si ustedes encuentran un corte donde hay vellosidades, glándulas intestinales, como vemos acá, y por debajo de la muscular de la mucosa encuentran estas glándulas mucosas puras, seguro vamos a estar hablando de duodeno. En el ser humano son glándulas mucosas puras. En otras especies pueden contener algunas medialunas sedosas, pero en el ser humano son glándulas mucosas puras, como se ven acá en la imagen. Fíjense qué bien que se ven los límites intercelulares, incluso en esta imagen que tiene muy buena técnica, se pueden ver la sombra de lo que eran las vesículas de secreción mucosa. Acá vemos un vaso sanguíneo, acá vemos que todo lo que es la lámina propia, bueno, acá vemos por supuesto la muscular de la mucosa, y acá toda la lámina propia repleta de células que se nota que son células del sistema inmunológico. Más allá de las tinciones particulares de cada una, pueden ver que muchas de ellas son linfocitos. Y lo que ven más arriba son el fondo de las criptas de Lieberkühn, que en el caso del intestino delgado y en este caso del duodeno, tienen estas células con citoplasma basal basófilo y apical bien eosinófilo, que se corresponden con las células de Paneth. Volviendo a las glándulas de Brunner, son glándulas túbulo-acinares o túbulo-alveolares compuestas, es decir, se ramifica el conducto excretor y se ramifican la cantidad de adenómeros por conducto excretor, y son en el ser humano, como les decía, mucosas puras, secretoras de un moco fluido, un moco rico en bicarbonato, que protege el epitelio y además sintetizaría factores de crecimiento para estimular las mitosis a nivel de todo el intestino. Continuamos. Bueno, el yeyuno es más largo que el duodeno, unas 10 veces más largo, mide unos 2,5 metros, comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y va cambiando gradualmente su histología hasta convertirse en el ilion. Es más angosto que el duodeno y las vellosidades son largas y abundantes. Incluso pueden ser más largas, más altas que en el duodeno. También dan esta imagen laberíntica, también pueden ramificarse. El yeyuno se fija a la pared posterior a través del mesenterio
y las caras anteriores y laterales, es decir, contramesentéricas o antimesentéricas, están rodeadas por un epitelio plano simple que constituye la serosa. Continuamos. Bueno, acá tienen dos cortes de yeyuno, uno con hematoxilina y eosina y otro con PAS y hematoxilina. El primero es un corte longitudinal, las vellosidades se ven claramente digitiformes, pero esto no es característico totalmente, pueden ser digitiformes o pueden ser foliáceas. Lo que sí es interesante es la gran ramificación, no ramificación, sino el gran enrollamiento de las glándulas. Fíjense que acá se ven en cortes longitudinales, oblicuos y transversales, pero se ve la abundancia de las glándulas intestinales que parten por debajo de las vellosidades. Este corte en particular es bastante prolijo en el sentido que marca bien dónde terminan las vellosidades y dónde empiezan las glándulas. En las vellosidades se puede ver una estructura muy importante de infiltración linfática. En todo el intestino hay un importante componente de nódulos linfáticos. Se alcanzan a ver en tinción negativa las células caliciformes. El resto de las células son células absortivas en típicos enterocitos. Y lo que marca la flecha es el músculo de Brooke, que son los músculos que acortan las vellosidades para impulsar que las absorciones se desplacen hacia la circulación general. En la imagen de la derecha, teñida con hematoxilina y PAS, lo que vamos a encontrar es una clara diferenciación de lo que son las células caliciformes que toman la tinción de PAS, pero por sobre todo vamos a ver todo el recorrido y toda la importancia y la altura del glucocálix, que por ser glucoproteínas también obviamente toman la tinción de PAS, y fíjense cómo nos permite ver con toda claridad tanto cada vellosidad en particular como las glándulas y hasta el fondo de las glándulas. Y fíjense acá en la estructura, si bien no podemos tener una continuidad de la luz, casi en ningún caso, sí vamos a ver las células caliciformes que suelen estar en todos los sectores, aunque suelen ser un poco más abundantes en la parte de las vellosidades, también están presentes, como lo pueden ver acá perfectamente, en las glándulas. Continuamos. Bueno, el ilion, por su parte, es la parte más larga del intestino delgado, mide unos 3,5 metros, se extiende desde el yeyuno a la válvula iliocecal donde comienza el ciego. Las vellosidades ya sí son más bajas, son siempre digitiformes, hay más abundancia de células caliciformes, la fijación y la serosa es igual a la del yeyuno, es decir, se fija a través del mesenterio a la pared posterior y el resto de las paredes están recubiertas por una serosa. Y lo característico del ilion es la presencia de estas estructuras linfáticas muy abundantes, de numerosos nódulos linfáticos que siempre se ubican en la cara antimesentérica. Fíjense qué bien que se ve acá. Acá está la cara mesentérica, es decir, lo que lo une a la pared posterior del abdomen. Luego están las superficies que podríamos considerar laterales, y luego sí, en la lámina propia hay una gran proliferación de células linfoides que forman lo que se llaman las placas de Peyer, que estas son características del ilion. Si ustedes ven placas de Peyer entonces y ven vellosidades, seguro van a estar en un corte de ilion. Continuamos. Bueno, entonces para ver con más detalle las placas de Peyer, vamos a ver que son nódulos linfáticos que son numerosos, que se ubican en la lámina propia pero se extienden hasta la submucosa. En algunas otras especies incluso llegan a invadir hasta la muscular. Estas placas de Peyer se encuentran en íntima vinculación funcional con las células M, es decir, que en estas criptas de Lieberkühn van a encontrar mayor proporción de células M que en el resto del intestino. Y estos nódulos linfáticos están constituidos por células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Puede haber macrófagos y encontramos todos los tipos de linfocitos. Pero es interesante que se destacan los linfocitos IgA positivo o secretores de inmunoglobulina A, que no solo están presentes en estas placas y luego migran hacia todas las estructuras de la lámina propia para secretar la inmunoglobulina A
hacia la luz, sino que aparentemente estos linfocitos secretores de inmunoglobulina A, tanto ante una infección aguda como los que quedan de memoria, podrían migrar desde estas placas de Peyer hacia los vasos linfáticos, hacia los linfáticos mesentéricos, amplificarse y luego migrar a otras estructuras como el sistema respiratorio, la parte alta del sistema digestivo, etc. Otra cosa muy interesante es que estas placas de Peyer tienen vasos linfáticos pero solo eferentes, es decir, que nacen en estas placas vasos linfáticos y van hacia los ganglios linfáticos del mesenterio. Continuamos. Bueno, y estas placas de Peyer van a formar entonces parte de lo que se llama el sistema linfático asociado al intestino, que por sus siglas en inglés se lo llama GALT. Ustedes van a encontrar en los libros GALT. Bueno, GALT quiere decir justamente tejido linfático asociado al intestino, y se reconocen dos compartimentos. Lo que es el GALT organizado, que está formado por los nódulos linfáticos, las placas de Peyer y los ganglios mesentéricos, y luego tenemos el GALT difuso, que además tiene una función efectora de la respuesta inmunitaria y que está integrado por todas las poblaciones de linfocitos que ustedes las van a ver dentro del epitelio, en la lámina propia, o que migraron a otros sectores del tubo digestivo. Acá lo tienen perfectamente en el esquema. Hay un GALT difuso, que son linfocitos que incluso llegan a estar en el epitelio en íntimo contacto con las células M, pueden estar en la lámina propia y son más bien efectores, son células que ya están preparadas ya sea para secretar inmunoglobulinas de memoria o para fagocitar en el caso de los linfocitos T, mientras que en la placa de Peyer o en el ganglio linfático mesentérico, como vemos acá en el esquema, que es el sistema organizado o es el componente organizado del GALT, más bien se prepara y se amplifica la respuesta inmune. Es decir, es un inductor de la respuesta inmune, es un organizador de la respuesta inmune, mientras que el sistema difuso es más efector. Aunque esto no es absoluto, pero es un criterio general que es importante que lo incorporen. Continuamos. Bueno, y a partir de acá vamos a ir un poco más rápido. El intestino grueso es la última porción del intestino, mide aproximadamente 1,5 metros, comprende el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el conducto anal. No presenta vellosidades ni válvulas conniventes, solo presenta las glándulas intestinales. El colon a su vez presenta 4 partes: ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Macroscópicamente se distinguen 3 estructuras propias del intestino grueso, que son las tenias, que son bandas de músculo liso longitudinal externo, ahora lo vamos a ver. Austras, que son abolladuras o saculaciones que se ven a simple vista. Y lo que se llama apéndices epiploicos, que son extensiones adiposas de la capa serosa, es decir, desde la capa que recubre el intestino grueso emergen cúmulos de adipocitos que reciben el nombre de apéndices epiploicos. El epitelio es el mismo epitelio de todo el intestino, con la diferencia de que las células absortivas se especializan en la absorción de agua y electrolitos y que las células caliciformes son mucho más abundantes. No hay células de Paneth en el intestino grueso a excepción del apéndice, donde sí puede haber células de Paneth, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Las tenias son bandas de músculo liso longitudinal que reemplazan a la muscular externa longitudinal, es decir, en vez de ser continua, tiene 3 bandas claramente visibles macroscópicamente que están en el colon y el recto, perdón, en el ciego y el colon, mientras que en el apéndice y en el recto, y en el conducto anal también, el músculo vuelve a ser continuo como fue en el resto del tubo digestivo desde el esófago. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle y ya terminamos. Bueno, fíjense, acá tienen un corte
Abajo aumento del apéndice. Obviamente son muy importantes las acumulaciones de tejido linfático en la lámina propia. La capa muscular externa es continua. Histológicamente se diferencia del colon porque, como les decía, la capa muscular externa es continua y en el fondo de las glándulas sí existen las células de Paneth. Es en el único sector del intestino grueso donde se encuentran las células de Paneth. La característica más sobresaliente es la gran acumulación de tejido linfático y es interesante que en los adultos puede involucionar a tejido fibroso y por la acumulación de moco y materia fecal se puede inflamar y puede dar apendicitis. Continuamos. Bueno, el recto por su parte es la porción más junto al canal anal, es la porción más distal del tubo digestivo. Tiene la capa muscular externa completa, es decir, no se continúan las teñas como en el colon y en el ciego. En la parte superior aparecen pliegues rectales transversos, ahora los vamos a ver en la siguiente diapositiva, que recibe el nombre justamente de pliegues rectales. Y el epitelio es igual que en el resto del intestino, con mayor presencia aún de células caliciformes. En la lámina propia son frecuentes los folículos linfáticos, como pueden ver perfectamente acá en la imagen, y en la submucosa se aprecia una gran cantidad de tejido adiposo. Bueno, y por último, el conducto anal tiene pliegues longitudinales que se llaman columnas anales, que es lo que vemos acá en la imagen. Entre esas columnas hay abolladuras, depresiones que se llaman senos anales. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple, son muy abundantes las células caliciformes, pero luego ya en el conducto anal hay una transición donde hay una zona, perdón, de transición y en la parte distal del conducto anal ya aparece un epitelio estratificado plano. Además, el conducto anal posee glándulas que se llaman glándulas anales, que son glándulas mucosas, rectas, ramificadas, que pueden llegar incluso hasta la muscular, y pueden estas glándulas constituir fístulas, es decir, en alguna situación patológica, que su adenómero termine atravesando la piel y generando lo que se llama una fístula anal o incluso una fístula que no drena la piel sino al tejido conectivo subyacente por fuera de los músculos. Esto tiene una solución quirúrgica. Por otro lado, la piel que rodea al ano tiene una serie de glándulas apócrinas que se llaman glándulas perianales, que en algunas especies tienen una función de liberación de feromonas y vinculadas con la atracción sexual. Muy bien, esto es todo. Obviamente que podemos profundizar mucho más, pero quise darles un paneo general sobre lo que es el intestino y vamos a continuar en un próximo video con las glándulas anexas, hígado y páncreas. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.